Bueno, creo que todos en la vida, y en especial en esta época en que estamos viviendo, todos deseamos manifestar cosas, manifestar salud, manifestar abundancia, manifestar paz, paz interior, paz en mis relaciones, ¿cierto? Bueno, pues les comento que les voy a platicar una historia que desde que la conocí me di cuenta que era la metáfora perfecta de cómo somos los seres humanos, y el lugar desde donde pedimos la manifestación depende de que se haga realidad o no del lugar en lo que la hacemos. Fíjense que se guardó un secreto por más de 800 años. Resulta que un grupo de monjes en Tailandia vivían en un monasterio del siglo XIII y tenían guardado o resguardado un Buda de 2 metros de alto cubierto de terracota. Entonces, bueno, en el templito en donde estaba guardado el Buda, estaba ya amenazaba con derruirse. Entonces los monjes decidieron ellos mismos cambiarlos de lugar. Entonces calzaron, se les hizo fácil calzar el Buda y traspasarlo de un lugar a otro a través de troncos, maderas, en fin. Se dieron cuenta que uno, pesaba mucho más de lo que ellos se imaginaban, y dos, que empezaba a agrietarse. Entonces, cuando vieron que se estaba agrietando el Buda de terracota de 800 años de antigüedad, decidieron dejarlo y llamar a un experto que les ayudara a hacer esa labor. En fin, lo dejan y uno de los monjes le latió algo que en el cerebro no le cuadraba. Entonces tomó una linterna, bajó y observó las grietas que se le habían hecho al Buda en la parte trasera. Observó y se dio cuenta que cuando apuntaba con la linterna, una luz muy intensa le regresaba. Entonces tomó un martillo, un cincel, y empezó a hacer ese agujero un poquito más grande para analizar un poco mejor la grieta. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el brillo que le regresaba era mucho más intenso. Entonces se dio cuenta que atrás del Buda de terracota había un Buda macizo, de oro macizo, y que a través de 800 años nunca nadie se había dado cuenta. Resulta que en guerras hacia 800 años, viendo amenazado que les robaran ese tesoro, los monjes de entonces cubrieron al Buda de terracota y así pasaron 800 años sin que nadie se diera cuenta. Y bueno, me pregunto, ¿cuántas veces nos sucede eso a nosotros? Que nos limitamos a ver desde la superficie las personas, las cosas, las situaciones, a nosotros mismos, sin darnos cuenta que más allá, en un poco más adentro, hay un tesoro resguardado, listo para ser encontrado. Y ese tesoro ese tesoro vendría siendo el ser, y la terracota, la cubierta de terracota, el humano. El humano lleno de defectos, de fragilidad, de grietas. Sin embargo, el ser con un brillo intenso, la perfección, en donde reside el amor, donde reside el alma, ese ser que no muere, ese ser que es bondad, que es generosidad, ese ser está cubierto. Pero muchas veces podemos pasar una vida entera pensando que somos de terracota. Y cuando nosotros queremos pedir algo a Dios, al universo, depende de qué lugar, desde qué lugar lo hago, porque ojo, la voz del ser, la voz del alma, de ese oro, tesoro que tenemos adentro, susurra. Ese susurra y te dice, muy querido, tienes que llevar una vida más sana, te sugiero, te toca pedir perdón, ten más paciencia con tus hijos, ten más tolerancia con tu pareja, en fin, pero lo hace muy quedito. En cambio, la voz del humano, la voz del ego, nos grita y te dice, ay, pero hacer ejercicio, ¿para qué? ¿Cómo? Si apenas no sé, estamos en pandemia, o llueve, o es está oscuro todavía, en fin, siempre llenándonos de pretextos. O te dice, ay, no, tiempo para ayudar a los demás, o por hacer algo a los demás no tengo. Es al otro al que le toca pedir perdón, no a mí. Ya sabes, esa voz del ego que grita, que es casi siempre la que escuchamos, y dejamos de oír ese lugar del ser, de la divinidad, la conexión con el bien superior, como lo llamemos cada quien. Entonces, bueno, hay 7 caminos.
Hay 7 caminos para llegar a ese lugar en donde se encuentra este tesoro, donde podemos estar en equilibrio, donde encontramos la paz, que no son los caminos que el ego te dice o el humano te dice, que puede ser a través de las cosas materiales o a través de la comida, de las compras, la bebida, la fumada, no sé, cualquier adicción que nos adormece por un rato y nos hace sentir a gusto. Eso es lo que el ego nos hace creer, pero tarde o temprano la factura te llega. Entonces, el lugar desde donde realmente se encuentra ese tesoro, desde ese lugar es que consiste, o desde ahí, es en donde se abren las posibilidades de lo que nosotros queremos manifestar en la vida. Solamente que vayamos a ese lugar, y hay 7 caminos para llegar a ese lugar. Uno es el silencio, procurar ratitos de silencio, escucharnos, porque siempre estamos tan en el afuera, visualmente, auditivamente, energéticamente, que dejamos de estar dentro de nosotros. Entonces, el silencio para estar dentro de nosotros, por supuesto la naturaleza, el arte, cualquier tipo de arte, música, danza, pintura, cualquier cosa que te lleve al interior, meditación, oración, por supuesto, rezar, meditar, y los últimos 2 son a través del dolor y a través del amor. Esos son los 7 caminos a través de los cuales nosotros podemos llegar a esa paz, a esa luz. Ahora, en eso consiste, en escuchar nuestra voz del alma o la voz la voz del ser o la voz del humano. En eso consiste nuestra lucha cotidiana. ¿A quién escucho? ¿A quién le hago caso? Entonces, cuando yo quiero manifestar salud, cuando quiero manifestar que las puertas de las probabilidades se abran, de las posibilidades se abran, tengo que irme a ese silencio interior, a esa energía, esa inteligencia que compone mi cuerpo, esa inteligencia interior que tenemos, que hace que las células funcionen, los órganos funcionen, que me conecta, que eso cuando nos morimos, cuando vemos una persona que se muere, quienes hemos tenido esa, pues no digamos, esa experiencia en la vida, vemos que cuando la persona fallece no era la persona, esa no es la persona, esa era la terracota que se fue. La verdadera persona está adentro, ¿no? Es la esencia. Bueno, cuando nos vamos a ese lugar, es desde ahí en que yo me conecto con el poder superior, y desde ahí es que puedo dar por un hecho lo que yo quiero que se manifieste, dar por un hecho que estoy sana, dar por un hecho que mi gente que quiero está sana, dar por un hecho que tengo abundancia, que tengo trabajo, que tengo tranquilidad. Es desde ese lugar. Si lo pedimos desde la voz del humano, el cerebro, la mente, el ego que nunca para de hablar, es cuando nos frustramos porque nunca logramos aquello que deseamos. Entonces, bueno, creo que está en nuestras manos despertar a través de acudir a los 7 caminos que la vida nos ofrece para encontrar nuestro interior y ver que somos mucho más allá que esas grietas de terracota, como le pasó al Buda, que somos un tesoro, un oro que brilla y que tiene una luz permanente, perfecta, llena de amor que nunca cambia ni va a cambiar. Bueno, gracias por acompañarme. Veo aquí en la computadora los comentarios. Ya saben que siempre yo después los leo y les contesto a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Bye.